Es siempre necesario que esté respaldado o verificado por un abogado. Primero que nada, vamos a entender que pues, los contratos no son machotes, no son formularios que podamos llenar. Cada contrato hay que analizarlo en específico, cuál va a ser el objeto, qué es a lo que queremos llegar, la forma de pago, la terminación. Es muy importante que todos estos datos se precisen en el contrato y que pues sea precisamente un especialista en el derecho, si puede ser un abogado corporativo o un abogado especialista en contratos, muchísimo mejor, para que pueda validar que lo que nosotros queremos plasmar en ese contrato sea realmente lo que, lo que buscamos o lo que pretendemos, es decir, alcanzar el fin último que se pretende con el contrato. Muy importante es que antes de la pandemia, los contratos, pues, la forma de terminación de los contratos, pues, se regulaban siempre las mismas, como eh, la terminación anticipada en su caso, por voluntad de las partes. Pero a partir de la pandemia vimos que estábamos dejando de lado circunstancias que salían de nuestras manos, como el caso fortuito, la fuerza mayor, y pues, nadie tenía contemplado que una pandemia que iba a detener la economía pudiera impactar en los contratos. Esas formas de terminación no están plasmadas en los contratos, entonces empezamos a encontrarnos con problemas tanto para terminar los contratos como para modificarlos. Entonces, a partir de entonces, hay una nueva visión, una nueva perspectiva de cómo hacer los contratos y cómo plasmar las formas de terminación en dichos contratos. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para entender los contratos, primero que nada hay que entender que en el mundo del derecho hay hechos jurídicos y actos jurídicos. Hechos jurídicos vamos a entenderlo como aquellos acontecimientos propios de la naturaleza o del hombre que en las leyes están considerados porque impactan en la forma en la que nosotros nos relacionamos en sociedad. Siempre va a ser de la naturaleza o del hombre. Y puede que haya sido voluntad o no que se haya generado el hecho jurídico. Entonces, esto es bien importante, que sean de la naturaleza o del hombre. Estos hechos jurídicos se requiere que estén previstos, como se los platicaba, en la norma jurídica y se componen de dos elementos, que es la hipótesis normativa o supuesto jurídico y la disposición o consecuencia. Es lo que los abogados llamamos como leyes perfectas. Hay una disposición, hay una consecuencia a una disposición y aún más perfecta será la ley si hubiera una consecuencia o sanción a ese no cumplimiento. Por otro lado, tenemos los actos jurídicos. Estos actos jurídicos son total y absolutamente voluntad del hombre, es más, pretende realizar y que se lleve a cabo ese acto. Es totalmente su voluntad alcanzar esos fines últimos. En el acto jurídico es muy importante la voluntad expresa y deliberada para realizar o para llevar a cabo el acto que pretende realizar la persona. Entonces, la principal diferencia es que el hecho jurídico es de la naturaleza o del hombre y del acto jurídico es exclusivamente de personas físicas o morales. Ahora, los elementos de existencia de validez del acto, para que un acto tenga validez y no se pueda presumir o se pueda calificar de nulo, tiene que existir voluntad. Vamos a ver más adelante a profundidad qué es la voluntad. Tiene que existir el objeto y en algunos casos la solemnidad. Eh, Vamos a ver quién está para que... Lili, ¿sabes qué es la solemnidad? ¿O has escuchado hablar de la solemnidad? No, Víctor. Ok. Jennifer, ¿tú has escuchado hablar de la solemnidad o qué entiendes por solemnidad?
Carlita, Buenos días. No, la verdad yo no he escuchado la palabra, bueno, el concepto de solemnidad. ok, a eso quería llegar. Muchas gracias. Un acto es solemne o se refiere a la solemnidad, aquellas, aquellos como manifestaciones o conductas que llevamos a cabo cuando se celebra un acto. Por ejemplo, cuando entra el padre a la iglesia, los que son católicos, pues si estamos sentados nos levantamos o nos arrodillamos o cuando levanta la hostia o el Sagrado Corazón, el Altísimo, no sé, no me acuerdo cómo se llama, nos levantamos o nos arrodillamos. Esos actos son solemnes. Los que han llegado a ir a una audiencia que ahora son orales, cuando entra el juez, todos se levantan. A veces el secretario de acuerdos, el secretario mecanógrafo dice, pónganse de pie, va a entrar su señoría y se levantan. Esos son actos solemnes que si bien no están propiamente plasmados en la norma, se requiere que se lleven a cabo por, valga la redundancia, por simple solemnidad o porque así se estila o porque así se hace. Entonces, en algunos actos se requiere no nada más la voluntad y el objeto, sino también se requiere que estos actos tengan solemnidad. A eso se refiere. Mm, Espero que ya haya quedado como un poquito más claro. sí. Muchas gracias. ¿Ok? Ahora vamos a la clasificación de los actos jurídicos. Los actos jurídicos pueden ser unilaterales. Cuando sean unilaterales, únicamente va a haber una de las partes, va a ser la que va a dictar cuáles van a ser las reglas del juego. Bilaterales, cuando participen dos o más partes. Y plurilaterales, cuando participen tres o más partes. Ahora, los actos jurídicos tienen una clasificación. Dependiendo de la persona. Estamos hablando exclusivamente de personas y de bienes. Cuando hablemos de personas, van a ser actos jurídicos personales. Cuando hablemos de bienes, van a ser actos jurídicos reales o contratos reales o personales. Mortis causa, estos van a regular lo que se va a llevar a cabo o el acto jurídico que se va a llevar a cabo después de la muerte de la persona. Intervivos durante la vida de una persona. Ejemplo de esto, no podemos celebrar propiamente, no podemos heredar en vida, porque pues no sería herencia, sería más bien una donación o cualquier otra cosa, pero no podría ser una herencia, porque la herencia es mortis causa. Ese es un ejemplo de este tipo de actos. De atribución patrimonial, cuando una persona acrecente su patrimonio mediante el ingreso del mismo, de un nuevo derecho o de la supresión de un gravamen. No atributivos es que no tiene efectos patrimoniales. De disposición, estos actos producen la transmisión de un derecho, la extinción del mismo o la constitución de un gravamen sobre el patrimonio del autor. Los actos de obligación puede ser de transmisión, modificación de un derecho o extinción, y no se produce sino por virtud del negocio en que una de las partes queda obligada a realizar el derecho. Es decir, actos que obligan. Negocio a título oneroso y título gratuito, pues un ejemplo de esto podría ser el pago de una renta, un ejemplo, un contrato de arrendamiento, pues va a ser a título oneroso. Si fuera a título gratuito, ¿cuál sería el tipo del contrato del que estuviéramos hablando? A ver, uno de los abogados. Gabriela, si yo quiero rentar, pero no quiero cobrar una renta porque luego como de buena onda, ¿cuál sería el tipo de contrato del que estuviéramos hablando? Para que fuera a título gratuito. Poder ser comodato. Bueno, sería el comodato. ¿Ok? Es en sí como
como un no se Creo que puede dar el uso del bien sin demasiado. Ok, gracias, Gaby. Bueno, el comodato podría ser un ejemplo de ello. Eh, y vamos a tener dentro de la clasificación de los actos jurídicos que también hay actos ilícitos, perdón, aquí se me fue, son actos lícitos e ilícitos. Actos ilícitos, pues, son cualquier acto que nosotros realicemos que no sea contrario a la ley o a derecho, y actos ilícitos, pues aquellos actos que se van a contraponer a las normas jurídicas. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos del negocio? Vamos a tener elementos esenciales, naturales y accidentales. Cuando me refiero a negocio, no me refiero al negocio en sí. Jurídicamente, el negocio es el acto propiamente a celebrar, el contrato, vaya. Entonces tenemos elementos esenciales, naturales, accidentales. ¿Cuáles son estos? Los esenciales, sin estos o con la falta de alguno de ellos, el contrato, el negocio o el acto jurídico que pretendemos celebrar simplemente no existe. Aquí nos dice la plantilla, la ausencia de un elemento esencial afecta a la integración del acto, pues sin ellos ni siquiera podría ser concebido. La falta de estos elementos produce que el negocio sea inexistente y no pueda producir consecuencia alguna. Es decir, pudiera haber la falta de alguno de los elementos del negocio o del contrato, pero si está dentro de los elementos esenciales, no se pudiera llevar a cabo. Ahora, la capacidad. La capacidad, como les comentaba al principio, es muy importante dentro de los contratos, porque si la persona que firma el contrato no está capacitada porque o no es el apoderado legal, o si bien es el apoderado, su poder es para pleitos de cobranza y no para actos de administración o de dominio, si fuera un traslado de dominio de bienes, o porque a lo mejor la persona que firma está incapacitada mentalmente, entonces tenía que firmar su representante legal o la persona que está a cargo de esta persona, o porque es menor de edad. Entonces, la capacidad es un elemento bien importante que hay que tomar en cuenta cuando celebramos un contrato. A veces damos por hecho que pues el representante legal es el que firma todo y pues ya, no hay mayor problema. Pero a lo mejor, vuelvo a lo mismo, si no lo revisa un abogado, estamos queriendo vender a lo mejor una propiedad. Un poder para actos de administración no me sirve. Un poder para actos de dominio no me sirve. Tiene que ser un poder para para pleitos y cobranzas no me sirve. Tiene que ser un poder para actos de dominio. Entonces, ahí sí podría vender. El hecho de que pues, el representante legal sea el que firme todo, o sea, no significa que puede vender el patrimonio o pueda vender la empresa. Entonces, hay que revisar que la persona que firme los contratos realmente sea capaz y que esa capacidad tenga los alcances que nosotros pretendemos para llevar a cabo el contrato. La voluntad, nos dice, no puede estar viciada por el error, por el dolo o la violencia. Más adelante lo vamos a ver. El objeto. Esto es bien importante. El objeto, tanto en los contratos como en los negocios, ahorita estamos hablando de negocios, que es como el preámbulo de los contratos. El objeto es la parte medular. Tiene que estar bien especificado qué es lo que pretendemos llevar a cabo, cuál va a ser el negocio que voy a realizar, qué es lo que pretendo vender, qué es lo que pretendo comprar, qué es lo que pretendo arrendar, qué es lo que pretendo dar en usufructo, cuál es la cosecha que compré y que voy a recoger. Entonces, el objeto es bien importante que esté delimitado en cuanto a sus alcances para que después no haya mayor problema a la hora de querer llevar a cabo
el negocio. La solemnidad, pues ya lo vimos antes. Aquí tenemos un ejemplo que en la emisión de la voluntad, como en los matrimonios, testamentos y reconocimientos. Es decir, está bonito este ejemplo en la voluntad de los matrimonios. O sea, sí, ya sabemos que el novio acepta casarse, pero lo manifiesta y lo expresa no nada más ante el juez o cuando es por la iglesia, los matrimonios católicos, ante el padre y todos los que están. Sí, ya sabemos, pero lo expresan. No obstante que firman, o sea, le hacen decir, sí, sí acepto, y leen la cláusula o la epístola de Melchor Ocampo. No, honestamente no me acuerdo si es de Melchor Ocampo, estoy diciendo barbaridades. Pero eso es la solemnidad. O sea, son actos que acompañan y celebran el acto jurídico. A eso se refiere la solemnidad. Entonces, sin estos, vuelvo a lo mismo. Son elementos esenciales. Sin estos elementos esenciales, no hay negocio. Entonces, es por eso que estas solemnidades se llevan a cabo, porque si están faltas de ello, pues tan fácil, o sea, mejor que nos manden el acta de matrimonio por correo, cada quien que la firme y ya estamos casados, ¿no? No hay mayor problema. No, se requiere estas acciones o estos actos solemnes. Los elementos naturales. Dentro de los elementos del negocio, pues también tenemos elementos naturales. Son consecuencias que normalmente acompañan al negocio jurídico o al contrato que se ha celebrado. Y se entiende que están implícitos en el negocio, es decir, que están dentro del negocio, que por el hecho de celebrar el negocio o el contrato o el acto jurídico están inmersos en, pero no obstante hay que revisarlos a detalle. La voluntad o consentimiento. Volvemos a lo mismo. La voluntad es elemento importantísimo. Si está viciada la voluntad, lo vamos a ver más adelante, no hay forma, está viciado el contrato. Y es muy fácil verificar si fue voluntad de los contratantes celebrarlo. La causa, el objeto y la formalidad. Estos son los elementos naturales del negocio. Pero también hay elementos accidentales, es decir, los autores o los abogados o quienes están redactando el contrato o el acto jurídico que se va a celebrar, los introducen. No obstante, podrían ser causal de que el contrato se rescinda si alguno de estos elementos no está bien planteado, pero no es causal de nulidad del contrato propiamente. Es decir, podríamos modificarlo, los elementos accidentales, pero los esenciales, o sea, aquí no. O sea, si faltan los esenciales, no hay forma de resarcirlo. Entonces, los accidentales son como que más manipulables, por así decirlo. El plazo. El plazo, pues, va a ser la caducidad, el tiempo, la temporalidad que nosotros tengamos pretendido que se lleve a cabo el contrato. Es decir, ejemplo de ello. Los contratos por obra, yo le pongo, dentro de los siguientes 6 meses, yo te contrato para que lleves a cabo esta obra. Puede que se termine antes o puede que se termine después. Otro ejemplo podría ser los contratos laborales por obra o tiempo determinado, o sujetos a prueba, que por lo regular son de 3 meses y ya después ya te dan la plaza o te dan tu contrato por tiempo indeterminado. La condición, es decir, para que se lleve a cabo el acto, tendría que pasar esto. Estos elementos accidentales los podemos plasmar en el contrato. Un ejemplo de la condición sería, podría ser un ejemplo de ello en un contrato de promesa de compra-venta. Si yo cobro mi pensión antes del 28 de diciembre, se celebra el acto. Y si no, pues no hay compra-venta. Este tipo de condiciones las podemos plasmar. El modo, pues va a ser si el acto se puede celebrar oralmente,
por escrito o electrónicamente. La solidaridad, pues van a ser los límites de responsabilidad que pudiera tener un tercero que se involucre en el negocio jurídico, la indivisibilidad y la representación. Esto los vamos a ver a detalle. Las partes. Dentro de los contratos, por lo regular, siempre vamos a tener que es el deudor y el acreedor principalmente. Pero puede haber más partes en el contrato y es importante que todas las partes firmen los contratos. Ejemplo de ello, el aval. Cuando celebramos un contrato de arrendamiento que nos piden aval, pues firmen también el aval para hacerse responsable. Entonces, no nada más son los acreedores y deudores principales, sino también los terceros. Vamos a verlo a continuación. Los terceros, que pues son aquellas personas ajenas a los efectos que pueda producir el contrato, es decir, yo soy tu aval, pero pues, o sea, yo no tengo nada que ver, yo ni voy a arrendar la casa, ni cualquier otra cosa. Simplemente si tú no cumples con el pago de una de las rentas, entonces yo voy a asumir esa responsabilidad. Pero yo no soy parte del objeto, sino más bien consecuencia del incumplimiento del objeto. O bien pueden ser también los testigos y los notarios. El causaviente va a ser aquella figura o aquella persona que participa en el contrato después de celebrado el acto. Esto puede ser a título particular o a título universal. Ejemplo de ello pudiera ser las herencias, cuando sea a título universal, y los legados, cuando sea a título particular. Ahora sí, ya hablamos del negocio o de los actos jurídicos en general. Vamos a lo que ahora sí es el contrato. El contrato es fuente originaria o normal de las obligaciones. Hay obligaciones de hacer, de no hacer o de dar. Entonces, el contrato junto con las leyes son una de las principales fuentes de las obligaciones. Obligaciones para los abogados es incluso de las materias más importantes. Abogado que no entiende obligaciones, o sea, ni lo contraten, no sirve, no funciona, porque no le va a entender a nada. Entonces, es por eso que nos dan todo un semestre de obligaciones. Todo un semestre. Entonces, los contratos es una de las principales fuentes de las obligaciones. ¿Por qué? Porque al momento en el que se celebra el contrato, surge la obligación. Entonces, es por eso que se considera junto con las leyes y otros actos jurídicos fuente de las obligaciones. Y pues, hay diversos autores, diversos conceptos que nos dicen qué es lo que es un contrato. No es otra cosa más que un acuerdo de voluntades en la cual se crean y transfieren derechos y obligaciones. ¿Cuáles serían las diferencias entre los convenios y los contratos? Pues bueno, el Código Civil del Distrito Federal, sí, todavía se llama así, del Distrito Federal, nos dice que el convenio es un acuerdo de dos o más partes para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Mientras que los convenios, pues también es un acuerdo de dos o más partes, pero estos solamente producen o transfieren las obligaciones y derechos. Si analizamos estos dos términos, tenemos que el convenio sería el género y el contrato sería la especie. ¿Estamos de acuerdo o alguien tiene una opinión diversa? Porque incluso la ley dice, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. O sea, la misma disposición normativa nos está diciendo que los contratos son la especie del convenio. Ahora, vamos a la voluntad. ¿Cuál sería la naturaleza? Es que le voy a preguntar a alguien que no sea abogado para hacerlo más dinámico.
Rolando, no sé si tú nos pudieras platicar en cuál para ti sería como la naturaleza jurídica de un contrato de adhesión. No, no te sé decir, imagino que es un contrato donde alguien está solicitando agregar algo, pero no, no te sé decir. Perfecto. Luis, ¿tú sabes cuál es la naturaleza jurídica de los contratos de adhesión? No, igual también tengo esa misma idea de que tienes que complementarlo con algo, pero no. Ok, pues yo les voy a platicar. Perdón, yo tengo una idea, amigo. Claro que sí. Yo me imagino que es cuando tú mismo te tienes que someter como a algo, Es correctísimo. cuando tú mismo te adhieres, como que ahora sí que tú mismo estás diciendo lo que vas a hacer. Es correcto. Es correcto, Valeria. Muchísimas gracias. Les platico un poquito. Los contratos de adhesión o los convenios de adhesión no están propiamente regulados en nuestra norma jurídica. Cuando nosotros nos adherimos a un convenio o a un contrato, toda la vida ustedes han firmado contratos de adhesión. Cuando descargan una aplicación que le dan a aceptar o acepto los términos y condiciones o me someto a los términos y condiciones, eso es un contrato de adhesión. Estamos firmando un contrato y estamos dando nuestra aceptación para que toda esa lista que nadie lee, en ese momento nosotros estamos contratando con esa otra parte y nos estamos sometiendo a lo que esa otra parte dice. Es decir, el contrato de adhesión es un contrato, pero que solamente una de las partes pone las reglas del juego y nosotros únicamente nos estamos adhiriendo a lo que él dice. Es decir, ok, todo lo que tú digas está perfecto, me adhiero. Es bien importante que cuando nosotros celebremos estas excepciones que vamos a ver, que es el contrato de adhesión, lo leamos a detalle, pero a detalle, sobre todo cuando se trate de actos mercantiles o actos civiles o actos con nuestra empresa. Si son los de las redes sociales, pues bueno, no hay mayor tema, simplemente que estemos conscientes de que todo el contenido, todas las fotos que subamos, los, eh, los comentarios que nosotros subimos a las redes sociales, dejan de ser nuestros para convertirse en propiedad de la red social a la que en la que estamos contratando. Entonces, con eso no hay mayor tema. Pero si es un convenio de adhesión de nuestra empresa, de nuestro negocio, es bien importantísimo que estos convenios de adhesión se lean a detalle porque solamente una de las partes pone las reglas del juego y nosotros nos estamos sometiendo a esas. Es por eso que estos convenios de adhesión lo quise ver primero porque es una excepción a la libertad en la firma del contrato, que así titulé esta diapositiva. Nosotros acabamos de tener en el despacho un problema, como todos los días tenemos problemas de los clientes internos y externos, porque estos convenios de adhesión, por lo regular, benefician solamente a una de las partes y la otra sale perjudicada. Entonces, lo firmamos porque a lo mejor en el momento el negocio conviene. A lo mejor de momento pues, nos emocionamos porque logramos la firma con esta super empresa, con esta super firma, con este super despacho. Ok, yo me someto a tus cláusulas, no hay ningún problema. Ok. Pero en el momento en el que ya no queremos trabajar con esta empresa, con este despacho o con esta otra parte en el contrato, ahí viene el gran problema porque la forma de terminación la plasmó solamente una de las partes. Los convenios de adhesión por lo regular están hechos para que solamente la parte que los hace sea la beneficiada y la otra sea la perjudicada. Entonces es bien importante que cuando nos sometamos a un convenio de adhesión, lo leamos, pero a detalle, 1, 2, 3, 4 veces. Si de plano vemos como que no, pasárselo a nuestro despacho jurídico o a nuestra área jurídica, porque son bien complicados los convenios de adhesión. Ahora, como tampoco están regulados propiamente por las normas, pues entonces lo único es que yo me estoy sometiendo a todo lo que viene en ese contrato. Entonces, bien delicado. Dejando de lado los convenios de adhesión,
la libertad en la firma del contrato es bien importante. Volvemos a lo mismo. La voluntad para celebrar los contratos es importantísima. Es requisito sine qua non. Es decir, que sin este no puede existir. Elementos de existencia. Vamos a los elementos del contrato. Hay elementos tanto de existencia como elementos de validez en el contrato. Elementos de existencia, el consentimiento y el objeto. El consentimiento, pues, lo entendemos perfectamente. Yo, consiento que arrendes mi inmueble, no hay mayor tema. El objeto, pues, sería el inmueble que voy a arrendar. Los elementos de validez. La capacidad, que ya la vimos. La ausencia de vicios en el consentimiento. Vamos a ver al final cuáles son los vicios. La forma, ya se los platiqué, si es por escrito, si es oral, si es firmado electrónicamente. El fin o motivo determinante, es decir, a qué quiero llegar con el acto jurídico que estoy celebrando, que voy a celebrar. Entonces, tenemos elementos tanto de existencia como de validez. Existencia, pues obvio, para que exista el acto, para que pueda surgir a la vida jurídica. Y los elementos de validez, para que ese acto que nació a la vida jurídica sea válido. El consentimiento. El consentimiento hay que entenderlo en dos formas. Como voluntad del deudor para obligarse y como acuerdo de voluntades. Aquí se requiere que sea una voluntad real, no una voluntad a medias o una voluntad obligada o una voluntad infringida. No, se requiere que seamos serios y precisos, de que queremos realmente celebrar ese acto y que va a tener consecuencias jurídicas. Y también se entiende que el acuerdo de voluntades no existe cuando no hay coincidencia de dos voluntades, salvo en la excepción que ya les puse en los convenios de adhesión. Entonces, el consentimiento como acuerdo de voluntades se descompone también en otras dos partes, que es la oferta y la aceptación. La oferta, yo te doy mi propuesta de honorarios como abogado, yo te cobro tanto por hacerte este contrato, por llevarte este juicio, y en la aceptación, ok, estoy de acuerdo, no hay mayor tema. Entonces, ese serían los alcances del consentimiento como acuerdo de voluntades. Hay una oferta, hay una aceptación a esa oferta. El objeto del contrato. Pues el objeto del contrato vamos a tener que puede ser directo e inmediato. Esto es en la creación o transmisión de las obligaciones y derechos. Y el objeto indirecto o mediato, que puede ser la prestación de una cosa o la cosa misma, la prestación de un hecho o el hecho mismo. Vamos a verlo. El objeto directo inmediato. Es como la parte fina del objeto. Cuando nosotros estamos redactando el contrato, casi por lo regular, después de las declaraciones de las partes, viene lo que son las cláusulas. Y en la primerita, por lo regular, ahí va a venir el objeto, porque es lo más importante. Digámoslo así, es como el alma del contrato. Sin eso, pues no tiene vida, ¿no? Es lo más importante. Y puede ser el directo o mediato, la cosa, ya sea futura o existente, o el hecho o la prestación del hecho. Entonces esa es la diferencia como el objeto directo e inmediato o el objeto directo e inmediato. Esos ya son más tecnicismos jurídicos, para los que no son abogados no les va a servir de mayor cosa más que entender que pues, del objeto se descompone también en dos partes. Ahora, la cosa objeto del contrato es bien importante. Si yo quiero comprar una casa, no voy a poner en el contrato de compraventa o de promesa de compraventa de la casa, pues una casa de 2 plantas, no, o sea, tengo que detallar una casa con alberca, con 2 plantas, 3 plantas y con las características especiales, para que no haya mayor problema en la cosa. Si la cosa no se plasma debidamente en el objeto, podríamos tener un vicio y ese contrato podría ser sujeto de nulidad o anulabilidad. Ahora, si la cosa pereció, es decir, si la cosa se extinguió antes del contrato, no hay contrato. Es un vicio trascendental. Si la casa se la llevó el huracán y
antes del contrato, pues, ya no hay casa, ¿no? No obstante, las cosas futuras sí pueden ser objeto del contrato, excepto en bienes de donación y de herencia. Esto ya les platicaba por qué, porque son obligaciones mortis causa, si no, no sería ni, perdón, en herencia, porque es mortis causa, si no, no sería herencia, sino sería donación. Los vicios en el consentimiento. Si hay vicios dentro del consentimiento, es decir, dentro de mi voluntad para celebrar ese acto, el contrato pudiera ser nulo o anulable. ¿Cuáles son estos vicios? El error. El error implica la opinión subjetiva o contraria, o la discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad externa declarada. El dolo va a ser cualquier artificio que use una de las partes para inducir o mantener en el error a uno de los contratantes. La mala fe es la disminución de uno de los contratantes una vez conocido. La manifestación del error en uno de los contratantes una vez conocido. Y la violencia, pues cuando se emplee algún artificio, tanto físico o de alguna otra forma, para lograr la firma de ese contrato. Vamos a verlo, se los platico mejor. El error. Yo quiero arrendar un inmueble en Avenida Horacio, en Polanco, con estas características. Ok, me lo enseñan, todo muy padre, me lo mandan por fotos, no tengo tiempo de ir a verlo, firmo el contrato. Resulta que cuando yo llego a esas oficinas que pretendía rentar en Avenida Horacio, en Polanco, no es lo que me habían presentado en esas fotos, ni lo que me había platicado el arrendador, sino es otra cosa totalmente diferente, es un cubículo chiquitito, sí evidentemente está en Horacio, pero pues no son las dimensiones que se menciona, entonces hay un error. Entonces, el contrato pudiera ser, vuelvo al mismo, sujeto a nulidad o anulabilidad. El dolo se usa para inducir al error a una de las partes. Es decir, se hace con pretendida intención de una de las partes de hacer caer en el error a la otra parte. La mala fe es, aquí hay totalmente tanto error como, aquí no hay error, aquí es totalmente que una de las partes lo hace con toda la intención de perjudicar a la otra para obtener un beneficio. Y eso, pues, además de todo, pues es un delito. Y la violencia. Hay violencia cuando yo uso la fuerza física o la fuerza, se los platicaba, de alguna otra naturaleza para lograr la firma de ese contrato. O, por ejemplo, en una herencia pudiera haber violencia en ese acto que se celebró, porque a lo mejor no fue voluntad propiamente de quien heredó para firmarlo de esa manera. Y hay muchísimos medios en los que se puede llegar a la conclusión de que ese contrato o ese acto jurídico que se celebró está viciado de cualquiera de estos, de error, de dolo, de mala fe o de violencia. Ahora, los efectos de los contratos. Tenemos que entender primeramente que si nosotros vamos a celebrar un contrato, hay algo, una locución jurídica que es pacta sunt servanda, que significa que las partes deben obligarse a lo cumplido o lo pactado tiene que cumplirse. No hay de que, ¿sabes qué? Siempre no, ya no, no, nada. Una vez que ya firmamos el contrato, nos tenemos que sujetar a esas cláusulas y si ya no lo queremos, pues entonces sujetarnos a las cláusulas de rescisión de ese contrato. No es que ya no quiero celebrarlo, sabes que ya no me alcanzó el dinero para pagarte las rentas, porque no. O sea, nos tenemos que sujetar a lo que viene en el contrato. Si dentro del contrato no vienen las cláusulas de rescisión, que iba a haber una pandemia y que por tanto yo ya no iba a tener ingresos o ya no iba a tener capital para poder pagar esas rentas, pues, o sea, perdóname, pero pues ese no es mi problema. Tú te obligaste a celebrar este contrato. Entonces ahí lo que tendría que ser no es una rescisión del contrato, sino a lo mejor
un convenio modificatorio en el que quede plasmado que pues, una de las partes ya no puede cumplir con esas rentas y se da por una terminación anticipada, pero no propiamente una rescisión. La rescisión tiene que venir estipulada dentro de la lista de las causales de rescisión. Entonces, los efectos de los contratos es que obligan, la primera de ellas. Y la segunda es la intangibilidad, es decir, que ninguna de las partes puede disolver o modificar unilateralmente el contrato. Tiene que haber nuevamente voluntad de ambas partes para modificarlo o extinguirlo anticipadamente en su caso. Los contratos van a terminar porque pues, se venció el término para que se lleve a cabo el contrato o se me termina el tiempo para poder llevarlo a cabo o la vigencia, como ustedes quieran llamarle. El vencimiento es una de las formas de terminación del contrato. La muerte de uno de los contratantes es otra de las formas de terminación del contrato. La capacidad sobreveniente. En la capacidad sobreveniente esto es intuitu personae, es decir, cuando se refiere a personas. Si yo me estoy prestando para, a lo mejor, gerente jurídico de GIA, si yo el día de mañana, Dios no lo quiera, quedo incapacitado física o intelectualmente, pues yo no puedo ser el gerente jurídico, porque pues, yo me renté para ser el gerente jurídico. Entonces, esa es una causal de terminación de mi contrato de elaborar con la firma. El agotamiento. Pues porque se agotó. Aquí les puse un ejemplo de una cosecha. Yo únicamente contraté la primera cosecha que se iba a llevar a cabo en el verano. Se recogió esa cosecha. Ahí se acaba el contrato, no hay más. La siguiente cosecha no me pertenece, no es mía, yo no tengo nada que ver. La quiebra. La quiebra de tanto del deudor como el acreedor es una de las causales de terminación del contrato. Nada más que yo no puedo decir que por el hecho de que hay pandemia y de que no hay flujo, y de que no hay capital y de que la economía está parada, estoy en quiebra. No, la quiebra tiene que demostrarse y se tiene que llevar todo un proceso. Y al final del día se emiten los acuerdos respectivos por las autoridades que me dicen que efectivamente estoy en quiebra. Eso es lo que yo voy a exhibirte para decirte que se termina el contrato porque estoy en quiebra, no nada más porque no hay flujo en la economía. Y por voluntad unilateral. Aquí la voluntad unilateral sí aplica única y exclusivamente cuando así lo plasmamos en el contrato o cuando la ley me da esa facultad para yo terminar el contrato por mí mismo o por la otra parte. Yo no les recomiendo poner esta causal de terminación unilateral. Hay que terminarlo por ambas partes y de común acuerdo. Cuando la ley me da esa facultad para que una de las partes termine el contrato, pues ni modo, o sea, la ley hay que cumplirla. Y otra excepción es en los contratos que ya lo mencionábamos, en los contratos de adhesión, en los que yo me adhiero a lo que ya está plasmado por una de las partes. Y por lo regular en esos contratos también dice que cuando la parte que redactó el contrato al que me estoy adhiriendo, la de por terminada, ahí se termina. Entonces, por eso les digo que es súper importante que esos convenios o contratos de adhesión sí los manden con su jurídico. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda con lo que son las generalidades del contrato. Toda esta semana va a ser de contratos, pero yo sí quería que les quedara como muy claro cuál es la terminología, como el concepto, el objeto, las formas de terminación, los vicios que puede tener el contrato, para que el día de mañana que veamos el contrato de compraventa, podamos tenerlo como que ya bastante muy en claro y hablemos el mismo lenguaje. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda o pregunta. No, Héctor, gracias. Ok. Bueno, pues para finalizar, vamos a analizar una jurisprudencia que la Suprema Corte emitió el año pasado, en noviembre, si no me equivoco, en la cual vino también a modificar la forma en la que nosotros hacíamos o hacemos los contratos, pero en el impacto fiscal. Hasta antes de esta jurisprudencia, si el SAT llegaba a auditarme y yo le exhibía un contrato privado, llámese de prestación de servicios o de cualquier otra naturaleza, pues se suponía que bastaba
que estuviera firmado por ambas partes y que yo le exhibiera en su caso a lo mejor el original. Pero resulta que después sale esta jurisprudencia que pues a todos nos quedamos así como que, pues, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿de qué me estás hablando, Suprema Corte? ¿No? Pues no que estás para hacer justicia. Y dice así, se las voy a leer, porque si no, no la vamos a entender. Documentos privados. Deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose de ejercicio de facultades de comprobación. Facultades de comprobación, igual ya la hemos visto en otros cursos de la firma, que son visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente. Y dice la Corte, la connotación de fecha cierta derivada del derecho civil con la finalidad de otorgar eficiencia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas, o sea, el fisco. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incide en sus actividades fiscales. Lo anterior en el entendido que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad a partir de la fecha de que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Aquí en esta parte es donde está la violación constitucional y donde está el absurdo que dices, o sea, no inventes, o sea, ¿quién te dijo? Sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que dichos documentos se pretende lograr. ¿Qué pasó aquí? Les voy a platicar. Esta jurisprudencia ya la habíamos analizado cuando estábamos hablando a principios de año de las reformas fiscales. Esta jurisprudencia nace de una contradicción de tesis. Cuando hay contradicción de tesis es porque dos tesis o dos jurisprudencias emitidas ya sea por la Suprema Corte y un tribunal colegiado o por dos tribunales colegiados, chocan a lo que quieren llegar. Entonces vamos a verla a detalle. Esta contradicción de tesis, el segundo tribunal colegiado del cuarto circuito fue el que tenía como a lo mejor otro criterio y chocaba con el del séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, ambos al resolver un amparo, uno de 2018 y otro del 2017. Entonces, ¿qué pasaba? Dos tribunales chocaban en cuanto a sus criterios y entonces viene la Suprema Corte a dilucidar cuál va a ser el criterio que va a prevalecer. Entonces, ¿qué es lo que la Corte en sí nos dice? Que si yo tengo un contrato privado, este contrato tiene que estar elevado a escritura pública o inscrito en el registro público de la propiedad para que tenga fecha cierta. Es decir, que si el SAT viene a auditarme, todos mis contratos, todos, si no quiero que me los objeten, claro está, tienen que estar protocolizados ante notario, porque si no, se presume que lo acabo de hacer, lo acabo de imprimir y lo acabo de firmar. No se necesita ser abogado ni se necesita ser jurista para entender que pues esto es una violación clarísima a las disposiciones constitucionales. Creo que fue una exageración de la Suprema Corte llegar a estos alcances, porque estamos hablando de actos privados. Cuando hablamos de derecho privado, el derecho público no tendría que inmiscuirse. Cuando hablamos de derecho público, no tendría que inmiscuirse en los actos que celebran los particulares. Entonces, lo único que pretende es una jurisprudencia que tiene alcances recaudatorios para que todas las operaciones que el SAT me objete por contratos, si no están protocolizados, pues los tenga por inexistentes y por tanto me tengan esas facturas
también como inexistentes. Entonces, pues es como que muy delicado que la Corte venga a hacer estos criterios, ¿no? Les platico, o sea, no se necesita ser el superabogado para entender que pues es una violación clara y objetiva tanto a la legislación doméstica, a la legislación constitucional, a los tratados internacionales, o sea, lo que ustedes quieran. No obstante, si yo voy y me amparo por uno de estos actos, porque el SAT me está objetando mis contratos que no están elevados a escritura pública, pues lo único que va a pasar es que el juzgado que le toque conocer va a sacar esta jurisprudencia y me va a decir, a ver, contribuyente, o sea, no inventes, hay jurisprudencia al respecto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación ya para finalizar el curso del día de hoy? Que los contratos que ustedes pretendan celebrar, que vayan a tener un impacto económico o que sean de cuantía considerable, los eleven a escritura pública. Pero elevarlo a escritura pública sale muy caro. Entonces hay un método que es muchísimo más eficiente y muchísimo más barato, que es firmarlos por plataformas digitales. Hoy día ya hay muchas plataformas digitales como Legalario, DocuSign, ¿cuál otro? Vale, ¿cuál era el otro con el que estábamos en su momento negociando? Además de Legalario. Hoy se me fue el nombre, pero te lo doy en un segundo. Bueno, hay muchísimas plataformas digitales en las que podemos firmar. Entonces, cuando vayamos a firmar con esas plataformas digitales, nada más hay que ver, por favor, que nos emitan la certificación de la Secretaría de Economía. Es una certificación que le da economía a estas plataformas digitales. Entonces, esos contratos no me los pueden objetar, aunque sean firmados electrónicamente, porque están soportados por una certificación de una autoridad federal. Y me va a salir muchísimo más barato que estar elevando cada contrato a escritura pública. Entonces, pues hasta aquí sería la introducción de lo que vamos a ver toda esta semana, que es contratos. Toda esta semana está dedicada a los contratos. El día de mañana vamos a ver el contrato de compraventa. El día miércoles el contrato de prestación de servicios profesionales. El día jueves el contrato de arrendamiento. Y finalmente el día viernes, yo los voy a ver también ese día, los contratos laborales, que es bien importante elegir cuál es el contrato laboral que le vamos a dar a firmar a nuestros colaboradores. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta para que me la hagan saber, por favor, antes de finalizar. Ok, pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, les deseo que pasen una excelente semana y esperamos contar con su asistencia al webinar el día de mañana. Muchas gracias, Héctor. Gracias, igualmente, bye. Hasta luego. Bye. Bye.